Pasados hermanos, el día de hoy toca estudiar la lección 7, que lleva por título La abuela y su nieto. Empezaremos con el texto para memorizar que nos dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 3:15. Daremos lectura a los comentarios. Tú como niño o niña sentirás un grande regocijo al saber que durante la historia de la Biblia hubo pequeños que dejaron escrita una historia sublime de su vida. ¿Puedes imaginar a un niño despreciado por el pueblo judío? Entre los judíos y especialmente en aquellos antiguos días, cuando nacía un hijo de hombre o mujer judía que tomaba su pareja de otro pueblo, a ese niño que nacía se le llamaba hijo de bastardo. Un bastardo no tenía derecho a herencia y por consecuencia no era considerado como heredero de las promesas a Abraham, pero cuando el apóstol Pablo lo encontró, vio en él una gema de gran valor. Pero ese valor lo debía a su abuela Loida y a su madre Eunice. Entre ambas, labraron aquella gema inculcando en él el conocimiento de las Santas Escrituras. Timoteo fue hijo de una mujer judía llamada Eunice, y su padre era un hombre griego. La costumbre que se tenía del matrimonio en el pueblo judío era que las dos personas fueran del mismo pueblo. Por eso, como ya lo leímos, se le consideraba bastardo. Pero eso no fue impedimento para que Timoteo desde muy pequeño empezara a conocer de la palabra de Dios. Estos conocimientos se los transmitieron su abuela y su madre, quienes no solo le enseñaron las escrituras, sino que también le mostraron con su ejemplo lo que era una fe verdadera. Vamos a regresar un poco en la historia. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, escogió apóstoles para la predicación de su palabra. Después de que resucitó, eligió a Pablo, que anteriormente estaba en contra de la doctrina de Cristo. Sin embargo, Pablo, al conocer del Evangelio, fue un hombre fiel a su doctrina. Recorrió diferentes lugares para que todas las personas conocieran el plan de salvación. Entre sus viajes, llegó a un lugar llamado Listra, en donde conoció a Timoteo. Escuchó que los que vivían en ese lugar daban un buen testimonio de él, pues guardaba los mandamientos de Dios y tenía una fe verdadera, como lo mencionó Pablo en 2 de Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy cierto en ti también. Pablo recordaba a la abuela como una mujer que tenía una fe muy grande en nuestro Señor Jesucristo, y sus enseñanzas las transmitió a su nieto desde pequeño. Timoteo aprendió de la palabra de Dios, pero no solo eso, puso por obra todo lo que se le enseñó, y gracias a esas enseñanzas y obediencia que tuvo, Pablo lo invitó a predicar el Evangelio, le colocó las manos en la cabeza y le dio el nombramiento de ministro. Entonces Timoteo empezó a predicar la palabra de Dios, y Pablo lo alentaba para ser un buen ministro, como lo podemos ver en el verso que dice: si esto propusieres a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has alcanzado. 1 de Timoteo 4:6. Algunos lugares de ciudades antiguas en donde Timoteo dio a conocer el Evangelio fueron Macedonia, Tesalónica, Troas, Corintio y Éfeso, entre otras. Es así como Timoteo empezó a trabajar en la obra de Dios, y se le asignaron tareas muy importantes que trascendieron hasta el día de hoy. Lo podemos ver en las cartas que escribió Pablo a Timoteo, que son 2. Primera de Timoteo. En esta carta,
podremos encontrar normas y consejos para la Iglesia de Dios, como por ejemplo, instrucción sobre la oración, las cualidades de los ministros y diáconos, el trato adecuado de las viudas y ancianos, el comportamiento de las mujeres. Y en la segunda carta a Timoteo encontramos cómo debemos conversar, advertencias sobre hombres vanos, el mandato de la predicación, cómo debe ser un soldado de Cristo. Estos solo son algunos temas que podemos encontrar en estas cartas, pero Timoteo cumplió con todas las ordenanzas que le fueron dadas por medio de Pablo y así predicó Timoteo. Estas cartas que fueron escritas también son para nosotros y futuras generaciones, ya que forman parte de la palabra de Dios. Como te darás cuenta, el aprender desde la niñez nos da muchos beneficios. El principal, conocer cómo quiere Dios que sea nuestro comportamiento y de esta forma alcanzar la promesa de la vida eterna. Es posible que ni Loida ni Eunice pudieran haberse imaginado el trabajo que realizaría Timoteo en la doctrina de Cristo. Si te das cuenta, el conocimiento de Dios te hará un niño con un mejor comportamiento ante las demás personas. Como lo fue Timoteo, tú tienes un gran privilegio de ser instruido a través de las Escrituras. Por eso, si tus padres te invitan a leer la Biblia, no los desprecies. Ellos te aman y solo quieren lo mejor para ti. Además, si tienes una abuelita o un abuelito que te invita a leer las Escrituras, escúchalos. Ellos lo hacen por el gran amor que te tienen. Y si te invitan a la iglesia, ve con ellos. Puede ser que tú, como Timoteo, llegues a ser un gran predicador. Así como Timoteo fue obediente, tú también puedes ser un niño muy especial. Ya lo eres, pero puedes serlo aún más y marcar la historia como lo han hecho muchos hombres que predican la palabra de Dios. Pero sobre todo, ser un ejemplo de cómo debe de ser un verdadero hijo de Dios. Y las Escrituras también nos dicen qué debemos hacer. Ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. Primera de Timoteo 4:2. Esto quiere decir que la edad no es un obstáculo para que trabajes en la obra de Dios. Tú puedes inspirar a muchos niños o adultos a ser fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y pasa